TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 22 de esta segunda temporada de Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Estamos a través de TVU, pero también a través de nuestras multiplataformas y también de la radio UDEC y la radio La Discusión. Saludo de inmediato a quienes me van a acompañar en este primer bloque. Comienzo por Natalia Quiero, periodista de Diario Concepción. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Galo, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, contento de que nos acompañes, al igual que Hugo Varela, director de prensa de TVU. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Galo, gusto saludarte, que estamos. Saludos también a los compañeros del panel. Cerramos con Francisco Martinich, director de La Discusión. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas noches, Edgardo, Natalia, gusto saludarlos. Hugo también, un agrado, como siempre. Bueno, les agradezco por la gentileza de poder compartir unos minutos, reflexiones, análisis de noticias que nos ha dejado esta semana. Y vamos a partir por la visita bastante express del presidente Sebastián Piñera a nuestra zona. Hugo Varela nos tiene todos los detalles porque hubo algunas actividades interesantes de poder comentar, Hugo. Sí, ¿cómo están? Sí, fue bien express en términos de que las actividades que se desarrollaron fueron como súper rapiditas, ¿eh? Él estuvo en general toda la mañana acá en la región del Biobío, bueno, en la provincia de Concepción en realidad, pero las actividades fueron como flash, súper rápido. No sé, imagino que hay un tema de seguridad ahí involucrado, por cierto. Yo creo que lo más importante de la actividad que vino a realizar está la puesta en marcha del biotren. Son, del nuevo biotren, son 11 máquinas que entraron a funcionar y que ya están durante toda la semana. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Juraban por ahí que alguna máquina se quedara en pana o hubiera algún accidente. Afortunadamente nada de eso ha pasado, las máquinas han funcionado perfecto. Yo creo que es una de las mejores cosas que ha pasado tal vez en materia de transporte. Yo creo que no hay duda de eso. Porque, como lo he señalado en varias oportunidades, digamos, las máquinas no solo son tecnológicamente mejores, sino que le traen dignidad al pasajero. La gente se ahogaba en las máquinas antiguas del biotren, esas viejas que llegaron ya de segunda o tercera mano aquí en la región del Biobío cuando se implementó el biotren. En cambio, las máquinas ahora que estamos viendo en pantalla son preciosas, tienen aire acondicionado, wifi, son inclusivas, son más amplias, son más rápidos. Todo esto le trae dignidad. Aumentó también el número de recorridos. La frecuencia. Sí, la frecuencia, eso quiero decir. Habían 10 salidas o día, no sé, 15. Aumentó de manera importante. La segunda actividad que realizó el presidente de la República fue en Talcahuano, una actividad a la cual se había comprometido el ministro de Salud a asistir. De hecho, nosotros pensábamos que iba a haber el ministro París para allá, pero no llegó finalmente. Y es una actividad bien rara, esa es la verdad. Pensábamos que se iba a inaugurar algo, que iba, no sé, que iba a haber alguna cosa importante, pero no fue nada más que un recorrido por el hospital que tiene algo más de un 40%, me refiero a la tercera etapa, la etapa de normalización o modernización del hospital Higuera, y tiene un 40 y tanto por ciento solamente. Entonces, a mí me suena como una apertura o una actividad casi innecesaria. Incluso se levantó una plaquita ahí, no sé qué sentido tiene, la plaquita no sé qué diría, pero se levanta la placa por el 46% de avance de las obras del hospital, no tiene mucho sentido. Y lo último que terminó haciendo fue el anuncio, que fue una noticia nacional, el anuncio de la ampliación del estado de excepción constitucional, que también, bueno, trajo un montón de reacciones. Entre otras cosas, lo último que sabido era la posibilidad, o la posibilidad en realidad bastante cierta, porque ya tiene fecha incluso, de realizar una especie de consulta ciudadana a los vecinos de la Araucanía para ver si apoyan un estado de excepción. Consulta que por lo demás no va a dejar de ser una especie de téngase presente, porque al no ser vinculante, digamos, no. Y la gran duda es la metodología que se va a ocupar, quién paga esto y digamos, y el resultado, claro, por cierto. Pero yo tengo la sensación que sea un resultado para un lado o para el otro, los que no estén a favor lo van a delegitimar igual, digamos, porque la gente apoya el estado de excepción, no es verdad el procedimiento, la gente rechaza el estado de excepción, no es verdad el procedimiento. Es una encuesta bien rara. Ahora, siempre es bueno que se le pregunte a la gente, desde mi punto de vista, muchachos.
Abramos un poquito la conversación. Decía yo que una buena noticia, evidentemente, Natalia, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Yo no sé si tú eres usuaria del Biotren, pero hace rato que este medio de transporte requería una actualización. Somos una ciudad súper importante a nivel nacional, con gran cantidad de habitantes, hoy con más atochamientos que nunca. Entonces, aparece como una alternativa, ¿cierto?, fundamental para solucionar aquello, pero demoró mucho tiempo esta remodelación de carros. Sí, bueno, yo la verdad es que pese a que vivo en San Pedro, yo no soy usuaria del Biotren, pero sí conozco mucha gente que lo utiliza por tantos años, y la verdad es que sí, es un medio de transporte que ha cobrado cada vez más protagonismo por la rapidez, porque no se padecen los tacos. Entonces obviamente es súper importante, como decía Hugo, que haya una dignidad al usar el transporte público, porque obviamente es mucha la gente que lo necesita usar, y adentro a veces se pasan largos periodos de traslado entre una comuna a otra, ya sea por temas laborales, para llegar a la casa, a veces en la tarde súper cansado. Entonces me parece perfecto, necesario que se dignifique y que se mejoren las condiciones de la infraestructura, de los vehículos, en el fondo, que nos desplazan y que finalmente nos desplazan para cumplir labores que pueden ser mantener a nuestra sociedad, como ir a trabajar. Hugo Varela ha reporteado mucho este tema, y a propósito de nuestro GC, Hugo, Biotren a Lota y a Lirquén, ¿por qué no a Tomé? ¿Eso es factible en el corto plazo? ¿Es algo que se va a desarrollar? Si es que se hace en 10, 20 años más, ¿cuándo podría ser eso ya una alternativa para no solamente la gente que vive en esos sectores, sino que para el turismo? Y yo entiendo que a Lota hay proyectos ya de prefactibilidad y eso está bien avanzado, ya era una promesa presidencial llegar a Lota, lo dijo la presidenta Bachelet. Yo pensé que en este gobierno se iba a implementar eso, pero no ha ocurrido. Por lo tanto, a Lota va a llegar sí o sí. A Lirquén, bueno, está la línea férrea. Hay línea férrea hasta Lirquén. Y a Dichato, a Tomé sería una maravilla. Yo recorrí esa zona, digamos, no hay línea férrea, la línea férrea está levantada, pero el tren llegaba hasta Dichato, cruzaba incluso por atrás, llegaba hasta Menque, pero ahí ya son palabras mayores. Yo me atrevo a decir que, o sea, si hoy día se tomara la decisión de llevar el tren de Lirquén, que está el último lugar donde está la vía, hasta Tomé y después hasta Dichato, si hoy día se toma la decisión, no pasaría menos de 10 años hasta que pudiera completarse esa iniciativa, creo yo, pero sería una maravilla. El recorrido por la costa es preciosísimo. Sobre el otro punto que comentabas, me gustaría preguntarle a Francisco Martinich, esto de las inauguraciones, cuando todavía no está terminada la obra, Francisco, no es algo nuevo, estamos a pocos meses de que termine el periodo del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo tomas tú lo que ocurrió en Talcahuano? Me imagino que algún episodio en todos estos años con otros mandatarios incluso ha ocurrido también allá en Chillán. Todos esos. Es el rito, ¿no?, de las visitas de los presidentes, presidentas, digamos, a los territorios. Está asociado a la inauguración de obras. Y cuando no hay obras que inaugurar, lo que queda es visitar los avances de obras que están en ejecución. Y justamente... Lo que pasa en todos los gobiernos. No me acuerdo un hospital con pacientes falsos, ¿te acuerdas? Hace tiempo. Talca. Claro. Exacto. Y ocurre lo mismo en Ñuble, justamente también en el ámbito hospitalario, porque aquí las últimas visitas del presidente, la última fue el 20 de agosto, antes había hecho otra también este año, y fue a visitar las obras del nuevo hospital, porque no hay nada más que inaugurar. Así que creo que responde a eso, ¿no? A hacer un punto de prensa en algo que esté, al menos en evolución, que se esté desarrollando, ya que no hay corte de cinta, pero que es como, reitero, el rito de estas visitas. Y un punto nomás respecto al tema anterior, acerca del Biotren. Me alegro por Biobío, por su gente, pero también allí decir que el transporte ferroviario, en el caso de Ñuble, ya que a mí me toca siempre comentar la actualidad, y no solamente la actualidad, sino que en este caso la historia del transporte ferroviario en Ñuble, nos refiere a que en los últimos 20 años han prometido muchísimas cosas y no han cumplido, pero prácticamente nada. El transporte ferroviario se ha convertido también en una suerte de discurso reiterativo en cada gobierno acerca de mejoras, modernización, trenes rápidos, que prácticamente van a unir Santiago con Chillán en 2 horas, pero de eso... Poco.
nada, prácticamente. O sea, ya, pero al menos, tienen tren que une la capital con Chillán. Nosotros desde acá, desde Concepción, no podemos llegar a Santiago en tren. Hay que tomar un bus a Chillán y ahí conectar con esa línea férrea. Bueno, de hecho, el proyecto que más ha promocionado la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, sabemos que es una empresa del Estado que se maneja como tal, es justamente unir Chillán con Concepción, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de carga, donde además es cada vez más justificado, digamos, la conexión entre esta zona y la Ruta 5 con los puertos del Biobío. Muy bien, solamente, Hugo, por favor. Si por San Rosendo tú llegas a Santiago, pero tienes que darte una vuelta gigante hacia la casa de Rosendo. Claro. Y esto existía antes, por favor. La conexión directa entre Concepción y Santiago existía antes, en una vía que cruzaba por el Itate, que era maravillosa. Así Te es. digo porque lo reporté. Y era preciosísimo y sería hoy día un gran insumo turístico. De verdad que sería preciosísimo. Existía y parece que vamos para atrás, lamentablemente. Ya, pues, y para finalizar este tema, si existía antes, ¿por qué ahora no, Hugo? ¿Cuáles han sido las dificultades? Quiero una crítica, una reflexión para pasar al otro tema. Bueno, los camioneros. Mira lo que estoy diciendo. La línea férrea se destruyó, se desmanteló durante mucho tiempo, se aprovechó EFE como un tema político, muchos sacaron muchos dividendos de eso, y poco a poco lo fueron destruyendo. Finalmente el presidente Lagos firmó un decreto que levantó las líneas férreas y ahí no hubo nada más que hacer, digamos. Pero ahora ya nos damos cuenta que en realidad, bueno, y ahí está también la presión de los camioneros. Hay mucha presión de los camioneros para que no se siguiera metiendo plata a EFE, que en realidad algo de razón había, que era una bolsa rota eso. Pero bueno, tenemos que volver sobre nuestros pasos recorridos y volver con las líneas férreas, siento yo. Desafío para el próximo presidente o presidenta de la República. Entrémonos en ese tema porque prácticamente 20 días para la elección presidencial. Vamos a estar los medios UDEC también transmitiendo lo que ocurra en esa jornada, porque hay además elección parlamentaria y de consejeros y consejeras regionales. Francisco, ¿cómo está esta semana o qué nos deja esta semana? Varias cositas para comentar, temas bien sabrosos. Así es. La pauta que me compartiste, Galo, decía la semana política. Y la empecé a construir con distintos episodios, ¿no? Hechos ocurridos. Y la verdad es que tengo demasiado que contar. Tuve que eliminar muchísimas cosas porque fue una semana, pero nutridísima de información en torno a la actividad política en general y a las elecciones en particular. Comenzando por las encuestas que se conocieron el día lunes, ¿verdad? Se conoció la CADEM, que posicionó a José Antonio Kast en el primer lugar de preferencia con un 23%, sorpresa. Esa cifra representa, sorpresa digamos porque aventaja a Boric en esta encuesta. Esa cifra representó un aumento pequeño, la verdad, respecto a la medición anterior de CADEM, un 2% para Kast, y ubica a Gabriel Boric en segundo lugar, manteniendo el 20% de las preferencias. Pero también ese día conocimos Criteria, que invierte los roles, ¿no es cierto? Ubica a Boric en primer lugar y al abanderado de la derecha más dura en el segundo lugar. Las encuestas, cuestionadas, muy criticadas y todo, pero de todas formas tienen evidentemente un impacto no solamente comunicacional, sino que también en las colectividades políticas, porque tras la publicación de estas encuestas, y probablemente tomando nota también de otras mediciones anteriores, el conglomerado Chile Vamos, comenzó a descolgarse de la candidatura de Sebastián Sichel, y públicamente líderes nacionales y también locales en distintas partes del país comenzaron a explicitar su apoyo a José Antonio Kast. Y eso llevó a que Sebastián Sichel, si recuerdan, en horario prime, ¿no es cierto?, ahí a las 9 y tanto de la noche, comunicara o pidiera, solicitara públicamente a los partidos de su coalición que dejaran en libertad de acción a sus adherentes para participar, digamos, en el proceso electoral. Pero lo más relevante, creo que muestra la fractura que hay en la derecha, es que él denunció un chantaje para que su candidatura girara hacia la derecha, ¿no es cierto?, y utilizó conceptos bien duros, la verdad, entendiendo que se trata de una coalición que compite internamente, pero que también tiene que después pensar en una segunda vuelta, y él habló de
de un chantaje, efectivamente. Habló de que lo quieren transformar en una persona intolerante y de extrema derecha, en clara alusión a José Antonio Kast. Así que las encuestas cuestionadas y todo generaron un efecto político muy importante esta semana. Hagamos un doble clic ahí, ¿les parece? Para que comentemos un poquito. Hugo, ¿cómo ves tú lo que ha ocurrido con la UDI, abandonando al candidato que ganó las primarias de su sector? Y lo llevo también a colación en nuestra zona, porque primero fue Leonidas Romero, ¿cierto?, parlamentario de nuestra zona, y luego se sumó Sergio Badilla e Iván Norambuena. ¿Cómo se toma también aquello, Hugo Varela? Yo creo que, fíjate, en general hay una especie, la sensación que tengo yo, una opinión particular, hay una especie de sinceramiento de los cariños hacia la campaña de Kast. Pero podría haber ocurrido al principio ese sinceramiento, ¿o no? Lo que pasa es que al principio habían acuerdos políticos y esos acuerdos políticos los militantes los tienden a respetar, pero empujados por el resultado de las campañas, los muchachos de la UDI tratan de arrimarse a buen árbol. Yo creo que hay un sinceramiento. Yo creo que en el fondo, fíjate, el discurso de Kast simpatiza en la UDI en particular. Yo creo que simpatiza y mucho, pero como que no es bien visto, ¿me entiendes o no? Pero a río revuelto es un poco lo que pasa. A río revuelto, bueno, ganancia de pescadores. Y yo creo que en el fondo no es que hayan cambiado de opinión. Esta siempre fue su opinión. Esta siempre, de los que han dicho ya formalmente, yo creo que hay muchos más que simpatizan. No sé, la candidata ahí la candidata en Chillán, Pancho. En reflexión. Está reflexionando, pero bueno, yo creo que... Pero el otro senador que tenemos, que es designado, porque es el senador Claudio Alvarado, ¿verdad? Él se manifestó, fue de hecho uno de los que primero se manifestó a favor de José Antonio Kast, y fue de hecho una de las conferencias de prensa, digamos, que generó más ruido en términos de iniciar esta semana con este descuelgue. A Alvarado le han seguido muchos otros. Sí, me gustaría escuchar también a Natalia, porque tenemos, Nati, todavía un candidato que está en el extranjero, Sergio, Franco Parisi. Tenemos también lo que está ocurriendo con la derecha, Sichel, Kast. Tenemos por otro lado también las disputas de los otros sectores por los candidatos y la candidata también que van a ir a la papeleta en primera vuelta. ¿Cómo ves tú todo lo que está ocurriendo en este escenario electoral? Faltan poquitos días, además Diario Concepción también va a estar trabajando en esa transmisión de Medios UDEC. Exactamente, Diario Concepción con su equipo de periodistas va a estar presente, y la verdad es que coincido con Francisco y con Hugo en relación a que estas encuestas que para nosotros son como tan a veces cuestionadas en cuanto a su veracidad, sí generan una repercusión en cuanto a las decisiones y a las posiciones políticas, y a la vez también creo que este espaldarazo que la derecha, que antes estaba apoyando a Sichel y ahora apoya a Kast, creo que demuestra en el fondo cuál es como el tipo de derecha y el tipo de conservadurismo que tenemos en nuestro país. Obviamente no presente en todos los partidos políticos ni en todas las personas, siempre hay matices, pero creo que justamente se refleja la posición súper conservadora que en el fondo promueve José Antonio Kast, y que muchos quizás antes, por un tema de populismo, yo creo, no se atrevían quizás a decir, porque Sichel está mucho mejor posicionado en las encuestas, y ahora que Kast va subiendo y se va viendo como una mayor aceptación a nivel público, también entonces los políticos están respondiendo ante eso. Sí, ojo también con lo que pasa con las noticias falsas. Francisco, no sé si tienes preparado un speech respecto a aquello, pero en el debate que viene, uno de los debates, ¿cierto?, más importantes antes de que sea la elección, ya se aprobó una fórmula en donde va a haber por parte de periodistas un chequeo de información, no en el debate en sí, pero sí de forma paralela, que es algo que se cuestionó muchísimo a propósito de declaraciones que han hecho diversos candidatos. Ojo también con aquello, porque eso es súper grave, afecta también, qué sé yo, puede convertirse en una amenaza incluso para la democracia. Hay temas de relaciones internacionales que han salido a la palestra. Sin exagerar, es un tema súper delicado el de las noticias falsas.
Así es, Galo, ese debate es el del 15 de noviembre, es el último debate, la última instancia en que los candidatos, los candidatos y la candidata presidencial van a poder confrontar sus proyectos de cara al país. Y ese debate es el de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. Y fue justamente la entidad que recibió una carta del candidato Gabriel Boric, que le plantea la necesidad que justamente los canales televisivos, como las candidaturas, cuenten con un equipo especial de fact-checking o chequeo de datos. Boric en su carta hace referencia a que en los procesos electorales de otras naciones esto se ha realizado, y bueno, y también sabemos que esto tiene que ver con expresiones que hizo el candidato José Antonio Kast, en un debate anterior donde vinculó a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos en concreto, planteó que ellos habían presenciado la muerte de una persona durante protestas a favor del pueblo mapuche y que no habían hecho nada. Tras esas declaraciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos salió a desmentir a Kast. Bueno, quedó en evidencia obviamente que era una fake news, y de ahí nace justamente este planteamiento de Gabriel Boric, que se lo hizo a Anatel y que Anatel respondió planteando. Ernesto Corona, ¿no?, quien preside la Asociación Nacional de Televisión, planteó algunas dudas, dijo en unas cuñas que encontré, ¿no? Dice que es poco factible implementar un sistema digamos, en vivo, ¿no? Para ir chequeando las expresiones, los datos que entregan los candidatos. Pero que de todas formas, la próxima semana, o sea, de vuelta a este fin de semana largo, van a sostener reuniones con todos los involucrados para definir de qué forma van a hacer frente a esta solicitud. Sí, yo creo que con un equipo periodístico, no sé, Hugo quería parece opinar, con un equipo periodístico, sí, con gente que se maneja en el área digital, o sea, a uno le entran suspicacias cuando escucha, ¿cierto?, decir tal o cual cosa. Finalmente ellos están o pueden estar mintiendo para obtener votos, entonces es súper delicado. Hugo, ¿quería comentar algo? No, son dos cosas. Uno, primero, que entiendo que se va a adelantar el próximo debate. Estaban haciendo bien tardecito y también creo que por petición de Boric, creo que lo hizo público. El horario, dices tú. A las 8 de la noche, sí. Y lo segundo es lo que dice Pancho, el tema del fact-checking, que hasta ahora entiendo yo, claro, no podría ser en directo, porque un candidato dice algo y aparezca una luz roja que diga, alerta de fake news, eso no va a ocurrir, digamos. Lo que va a ocurrir, entiendo, es ex post. Pues después probablemente en los noticieros o en el noticiero particular de TVN entiendo que se va a hacer algo en relación al debate, pero claro, parece que no tenemos la instantaneidad. Sería súper bueno que mientras alguien diga algo que es evidentemente es una fake news, saltaran algunas alarmas, pero no, creo que no va a ser posible eso. Noticias falsas, fake news o paparruchas también son llamadas así. Natalia, ¿quería decir algo respecto a eso para cambiar de tema? Sí, en realidad quería decir que efectivamente esta verificación de la información se hace en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en la CNN, y creo que sería súper importante que se empiecen como a robustecer los equipos, porque creo que las capacidades humanas, tecnológicas, están para implementar algo así. Obviamente hay que organizarse, planificar, quizás no va a resultar para este debate, ojalá que sí, pero sería súper importante porque, bueno, esto va a ser por televisión, pero si uno se pone a ver el uso de redes sociales que muchos candidatos, que muchos políticos utilizan y muchas personas, también es súper fácil que difundan información. Yo he leído algunas cosas y he escuchado algunas cosas, información que manipulan o que derechamente es falsa, y finalmente la gente que no está informada les cree. Así que ahí Tal también cual. quiero hacer el nexo para quienes nos están viendo y escuchando, de informarse por medios oficiales, por medios más bien tradicionales, por así decirlo, y no creer en cualquier cosa que lean en redes sociales, porque incluso las personas que hoy día podrían estar postulando a ser presidente o presidenta podrían a lo mejor decir información que no es verídica. Absolutamente, concuerdo contigo, Natalia, hay que fortalecer los equipos periodísticos, fortalecer los medios, y para eso es fundamental también la audiencia, que prefiera ahí la información corroborada. Lo que es cierto, lamentablemente, es que estamos subiendo, como dice Hugo en sus redes sociales,
como la espuma. A nivel nacional, acá en la región, estamos al alza en el COVID. Ya se ha anunciado también un posible rebrote que estaríamos viviendo. ¿Cómo se está conversando de esto a nivel de autoridades mientras el gobierno está reiterando el llamado a vacunarse con la dosis de refuerzo, Natalia? Hay algunos retrocesos también que nos ponen en la alerta, particularmente acá en nuestra región, de comunas a distintas fases. Bueno, así es. Las cifras, el informe del Ministerio de Salud nos demuestran que la situación que había mostrado por muchas semanas una mejoría y a todos nos había alegrado, ha ido empeorando, han ido al alza las cifras. De hecho, por ejemplo, en la región del Biobío, ayer se registraron 105 contagios de COVID, que ya era una cifra más alta que los días anteriores, y hoy día, en el informe de hoy, fueron 115 casos nuevos los confirmados. Entonces, eso ya es un dato súper relevante, esto en un contexto nacional donde la cifra incluso bordea sobre el 90% de aumento de casos en las últimas semanas. Entonces, estamos obviamente en una situación crítica. Esto puede explicarse por un montón de cosas. Hay un protagonismo de la variante Delta, que es mucho más contagiosa, y también está, bueno, lo que tiene que ver con la mayor flexibilidad y la mayor libertad que estamos teniendo hoy en día, con aforos más amplios, quizás con un poco más con la fatiga pandémica y un poco más de cansancio en relación a mantener las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, la distancia. Entonces son un montón de cosas que yo me imagino que están influyendo y obviamente han hecho que el gobierno haga este llamado y refuerce el llamado a las personas a vacunarse y también a la dosis de refuerzo. Obviamente no olvidar a los niños que ya se están vacunando cada vez más chiquititos, hoy en día hasta los 6 años. Hugo, ¿peligra el proceso electoral a propósito de lo que estamos viviendo? ¿Se puede proyectar aquello? No, no creo que peligre el proceso electoral. Hemos tenido, ¿cuántos ya? 3 procesos electorales durante la pandemia y con condiciones mucho peores. Y yo creo que en general se hizo súper bien, desde el punto de vista, bueno, electoral, como siempre, en el CERVEL, pero también desde el punto de vista sanitario. No hubo, las 2 semanas posteriores a un evento en particular, los expertos dicen que se produce el aumento de casos. Y en esta circunstancia, ninguno de los eventos electorales que hemos tenido, 2 semanas después hemos tenido aumento de casos. Por lo tanto, en general, yo creo que no peligra en absoluto. Lo que puede pasar de pronto es que si en un par de semanas más estamos muy, muy complicados y seguimos retrocediendo, ponte tú, no sé, Concepción, que pase a fase 3 o 2, que lo veo difícil, porque se ve que avanzamos, pero no de manera tan aguda, digamos. Haya gente que se inhiba de participar del proceso electoral por algún temor, pero el proceso va a seguir igual y no peligra en absoluto. Hay algunos cambios en el pase de movilidad a partir del 1 de noviembre, se dio a conocer también esta semana. ¿Cómo está la situación en Ñuble? Actualízanos brevemente, Francisco. Bastante controlada, no hemos tenido un aumento significativo de casos, se mantienen en un rango menor, del orden del promedio de 15 a 18 casos diarios en los últimos días. Quería hacer el punto respecto estaba pensando en lo que planteaste tú, Carlos, la pregunta del proceso electoral, el efecto, impacto. En el caso de Ñuble, si se mantiene este ritmo de contagio, la región podría vivir la elección con menos casos activos desde el plebiscito. Las cifras actuales son muy parecidas a las de hace un año, cuando se alcanzó la mayor participación en el país desde que se instauró el voto voluntario. Así que desde esa perspectiva pinta bien. Así que los casos, como digo, en promedio a la baja, no ha habido tampoco brotes en comunas, digamos. Y como bien dices tú, hay que poner atención respecto a algunos cambios, y desde el 1 de noviembre en particular, que para los viajes interregionales, ¿no es cierto?, que superen los 200 kilómetros, hay que tener el pase de movilidad o un PCR realizado en las últimas 72 horas. ¿Por qué en Chillán baja y en Concepción estamos subiendo? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen de bueno los chillanecos que nosotros...? Yo creo, Hugo, que ha sido muy relevante el proceso de vacunación. Ñuble se ubica en el segundo lugar nacional ya desde hace muchos meses en materia de vacunación. Yo creo que es un reconocimiento a la red sanitaria, particularmente a la salud primaria. Hoy, de la población objetivo de Ñuble, con segunda dosis tenemos un 98%.
estamos muy cerca del 100% del total de población objetivo con las 2 dosis, y en vacunación de refuerzo estamos cerca del 60-70%, y la vacunación de los menores también se ha desarrollado con mucha eficiencia, incorporando los establecimientos educacionales de toda la región. Probablemente también la dimensión en una región más pequeña, más manejable, tenga que ver con eso también. Muy bien, para cerrar, Natalia, en Chile mueren casi 1000 mujeres al año por cáncer de mama. Hemos estado en TVU durante todo este mes concientizando, invitando al autoexamen, a visitar al médico, a preocuparse también de esta temática. Hoy además es el Día del Accidente Cerebrovascular. Tú has estado reporteando estas temáticas, un mensaje para la ciudadanía. Exactamente. Antes de decir eso, quería también agregar que el pase de movilidad desde el 1 de noviembre va a ser obligatorio para niños desde 12 años. Ese es un cambio importante en relación al uso de este documento, porque no había sido obligatorio para ellos hasta todo este tiempo. Así es que igual es importante para todos los papás que han vacunado o que no han vacunado a su hijo, que van a necesitar este pase de movilidad. Y en relación a estas dos enfermedades que la verdad que son bastante relevantes en relación a su incidencia y el impacto que tienen. Por un lado, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente y más mortal en las mujeres, pese a que le puede dar a los hombres también, que eso quizás hay desconocimiento al respecto, pero en las mujeres es el cáncer más frecuente y mortal, y el accidente cerebrovascular es la primera causa de muerte y de discapacidad en Chile. Entonces son patologías súper importantes, y la verdad es que los mensajes relevantes en este sentido tienen que ver para ambas con la importancia de la detección precoz de ambas condiciones. Por un lado, para el cáncer de mamas, la mamografía es irreemplazable para llegar a una enfermedad que sea en fases iniciales, y eso significa que sea una enfermedad o un tumor que no se puede palpar. Por lo tanto, el autoexamen, si bien es una acción que las mujeres tienen que seguir durante toda su vida, no lo va a reemplazar, y lo más probable es que si se detecta con un autoexamen, sea ya un tumor que esté más grande y en una fase avanzada. Cuando se detecta un tumor en fase inicial, las terapias pueden llegar a ser curativas, y obviamente la sobrevida es increíble para estas mujeres. Y en relación al accidente cerebrovascular, la detección precoz tiene que ver con detectar a tiempo las señales que indiquen un accidente cerebrovascular, que son pérdida de movilidad o dificultad para desplazarse, dificultades para hablar, dificultades también para ver, alteraciones de conciencia, y a veces pueden haber asociado otros síntomas como mareos, vértigos y dolor de cabeza. Pero lo primero, lo más importante son estas señales que ya dije, y ir de inmediato a un centro asistencial, que ojalá sea un hospital o una clínica, porque ahí están los recursos y la infraestructura para hacer los exámenes e intervenciones necesarias. Muy bien. Oye, comentar una cosita a propósito de esto, que también nos tocó reportearlo y que me quedó muy presente, ¿no? Es que las mamografías se pueden agendar en cualquier centro de salud familiar. Está la tecnología en los CEFAM, ¿no es cierto?, los que antes se llamaban consultorios, para realizar estos exámenes. En el sistema público son gratuitos. Sí, en el sistema público son gratuitos desde los 55 años hasta los 69 años, y toda mujer en ese rango etario puede acceder a una mamografía gratis cada 3 años. El punto es que las nuevas evidencias indican que la mamografía debe iniciar a los 40 años, porque ha ido bajando la edad en que se presenta este cáncer, y que se deberían repetir anualmente. Exactamente, hacerse todos los años. Así que por ese lado es súper importante mantener la consulta y los chequeos en relación a esta enfermedad, para saber qué mujer en el fondo está en más riesgo. Y bueno, en ambas condiciones, el accidente cerebrovascular y el cáncer, también hay un rol importante de la prevención. Y en la prevención están los hábitos de vida saludable, porque hay muchos factores como la edad o el género que no se pueden modificar, que no se pueden prevenir, pero sí se pueden prevenir los hábitos como el consumo de tabaco, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las dietas poco saludables, la comida chatarra y la inactividad física. Y todos estos factores están relacionados con el cáncer de mama y con muchos otros cánceres, y también con las enfermedades cardiovasculares como el accidente cerebrovascular y los infartos al corazón. Así que el mensaje ahí para todos es iniciar, tener hábitos de vida saludable, ojalá que desde la infancia y en la juventud, o si no, hacer los cambios ahora,
para en el fondo, para beneficiar nuestra salud. Excelente, un completo informe de nuestra colega Natalia Quiero de Diario Concepción con un mensaje también para tener en cuenta. Gracias, Natalia, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Galo, por invitarme, y saludos también a los colegas que participaron en esta ocasión. Por supuesto, despedimos también a Francisco Martinich. Saludos para ti y para toda la gente de Ñuble, quienes escuchan también la discusión hasta ahora, Francisco. Muchas gracias, buenas noches, Natalia, Hugo, Galo. Buenas noches, Hugo, muchas gracias por haber estado también. Chao, Natalia, gracias. Y acompañando a Pancho, porque el calor en Chile creo que no se aguanta estos días, así que a la sombra nomás, Pancho. Así es, en eso estamos siempre, buscando sombrita. Muchas gracias. Ahí está nuestro equipo de este primer bloque. Nos separamos brevemente y a la vuelta vamos a estar hablando de la nueva política cultural que quiere empezar a escribir la Universidad de Concepción. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo puedes participar? ¿De qué se trata? Todo eso lo vamos a detallar en el segundo bloque de Medios UDEC. Ya volvemos. Medios UDEC. Lo que queremos a través de este programa es demostrar que en la práctica, a nivel real, el reciclaje de mascarillas es factible de un punto de vista sanitario, de un punto de vista técnico y de un punto de vista económico, y evitar los problemas que las mascarillas ocasionan a nuestro medio ambiente. Yo diría que en términos generales los consumidores están cada día más activos y más informados respecto a cómo sus hábitos de consumo tienen impacto en el planeta, y particularmente el aprendizaje que ha habido durante la pandemia asociado al uso de la mascarilla, yo creo que contribuye al éxito de esta iniciativa. Acá estamos siendo testigos de cómo la ciencia, la tecnología, el conocimiento viene a aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es esencial. Es una gran problemática que es el reciclaje de mascarillas. Pudimos avanzar en quitar las bolsas de plástico de los supermercados, pero esta pandemia nos obligó a volver con plástico ahora con las mascarillas. Y aquí vemos cómo las capacidades regionales que tenemos en ciencia y tecnología con las universidades, y específicamente con la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, viene a dar una solución concreta a esta problemática. La Universidad de Concepción, al igual que el conjunto de universidades públicas en Chile, han estado absolutamente comprometidas con aportar soluciones para mejorar la salud pública, la calidad de vida de las personas, y en este caso también el desarrollo sostenible en torno a la pandemia, pero también en una multiplicidad de otros ámbitos de aplicación. Este trabajo colaborativo va a permitir también ser responsables con las mascarillas que dejamos de usar. El llamado es a dejar estas mascarillas en los puntos, principalmente establecimientos educacionales de toda la comuna de Concepción, en el gobierno regional, en las diferentes dependencias de la municipalidad, en todos los puntos que hemos destinado para que puedan depositar estas mascarillas. Para nosotros nos llena de orgullo, venimos trabajando hace mucho tiempo con la Universidad de Concepción, estamos teniendo una cobertura de 250.000 a 300.000 metros cuadrados de cobertura. Este es el primer campus outdoor que podemos encontrar. Como universidad queremos agradecer esta alianza estratégica que hemos establecido con la empresa WOM, que nos permite desarrollar 3 pilares de trabajo en términos de formación de talento, desarrollo de investigación especializada y también promoviendo la innovación y el emprendimiento. Es clave el trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Agradezco la disposición del Ministerio
para facilitar y autorizar el uso de una línea experimental transitoria para el desarrollo de los proyectos asociados a 5G. Cuando hablamos del paso de 2G, 3G, 4G, siempre era un aumento de capacidad y velocidad. Pero el paso a 5G es un cambio radical de los usos de la telefonía móvil. La baja latencia, es decir, es una velocidad de respuesta prácticamente inmediata, abre posibilidades inimaginables en robótica, en telemedicina. Toda esta automatización la va a permitir 5G. Lo que queremos lograr es que se configure un espacio de encuentro entre el mundo académico, entre las compañías de telecomunicaciones y entre emprendedores y startups, buscando exclusivamente soluciones a los problemas y desafíos que hoy día estamos enfrentando. Es un experimento que mezcla y da un poco la idea de cuáles son las capacidades de la tecnología, porque permite hacer estas sesiones de jamming de músicos separados en distancia geográfica mucho más grande que lo que tenemos aquí, donde el retardo no es un tema, ya, o la latencia no es un tema para lo que significa ejecutar la música. Próximamente lo que se va a iluminar es el campus Chillán. Y eso nos trae un mundo de oportunidades en términos de la conectividad digital y cómo también la investigación se hace presente, particularmente en áreas que son fundamentales para el desarrollo de la región de Ñuble. Y nosotros también como Asociación Chilena de Municipalidades de la región del Biobío nos alegramos porque Chillán, también el campus Chillán, Los Ángeles de la Universidad de Concepción, poco a poco también se va acercando a este 5G que es tan importante y tan vital para los próximos años. Medios UDEC. Ya estamos de regreso en Medios UDEC para hablar de la nueva política cultural de la Universidad de Concepción. Quiere ser construida junto a la comunidad y para eso vamos a saludar de inmediato a quienes van a estar en este segundo bloque. Comienzo por el director de Extensión de la Universidad de Concepción, Rodrigo Piracés. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por aceptar esta entrevista. Hola, Carlos, muchas gracias por invitarnos y nada, pues aquí atento y dispuesto, digamos, a conversar y a comentar, digamos, este importante hito para nuestra universidad. Hay una súper buena noticia y la vamos a compartir también con Karen Candia, directora de la radio UDEC. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Edgardo, muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos ven y escuchan a través de los medios de la Universidad de Concepción. Como siempre, un gusto poder estar compartiendo temas tan relevantes como este que vamos a conversar ahora con Rodrigo. Se reafirma el compromiso con la cultura, Rodrigo. Coméntanos de esta iniciativa y de esta política cultural que se quiere construir de mano de la comunidad también, algo súper importante con la vinculación. Bueno, es finalmente una deuda, digamos, que nosotros habíamos visualizado hace mucho tiempo y que tiene que ver finalmente con poner sobre el papel, ¿no? Poner en valor una tradición que existió en la universidad desde prácticamente sus inicios. Entonces, de algún otro modo, está este camino hacia crear una política cultural que pretende ser una acción, digamos, colectiva, donde todos estemos concertados. Lo que quiere, digamos, es justamente recuperar, ¿no?, esa tradición y también darle un realce formal a lo que significa el actuar y la acción cultural de la Universidad de Concepción, que, digámoslo, no solamente se contiene dentro de la institución, sino que desborda a la comunidad y a la ciudad, y por qué no decirlo, también al país. Entonces nos pareció, digamos, que de alguna manera es una necesidad que está instalada hace mucho tiempo, ¿no? Y que ahora pretendemos formalizar con la consulta a toda la comunidad. Karen, por favor. Rodrigo, y a propósito, en ese mismo sentido, quisiéramos también saber, ustedes por supuesto llevan tiempo trabajando en esto ya para finalmente lanzar esta consulta ya más participativa, del tiempo que llevan trabajando, el diagnóstico que han podido hacer, ¿qué es lo que se tiene hasta el momento y hacia dónde finalmente entonces quieren llegar? ¿Qué es lo que han detectado tal vez que son áreas en las cuales todavía hay que desarrollar y potenciar desde el punto de la cultura y desde la universidad? Sí, Karen, mira, el primer diagnóstico que dio inicio a esto, que por lo demás es una cosa por prácticamente todos sabida, digamos, los que están en esta actividad, es que la universidad
en su crecimiento orgánico, ¿no? Fue generando hitos particulares, individuales que se fueron atomizando, ¿no? Entonces cada facultad, cada repartición, cada departamento, cada centro tenía sus propias actividades culturales, pero resulta que de pronto no había una comunicación entre pares, ¿no? Nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando en Chillán, o lo que estaba pasando en Los Ángeles, o lo que estaba pasando en la otra facultad. Entonces lo que quiere hacer la política cultural como primer diagnóstico finalmente es generar, digamos, estos puentes comunicativos entre las distintas iniciativas culturales, con el afán de justamente potenciarnos, de colaborarnos, de ser cómplices, ¿no? de un solo flujo de energía y de ideas que posicionen también a la Universidad de Concepción como un foco mucho más macizo de lo que ya es, ¿no? Entonces sentimos que se ha hecho y se ha hecho, o sea, se hace y se ha hecho mucho en la Universidad de Concepción en relación a la cultura. En ese sentido, la política cultural no viene, por decirlo de algún modo, como a descubrir la rueda, ¿no? Sino simplemente viene a reconocer eso, a darle, a generar puentes que sean capaces de conectar estas distintas instancias y, evidentemente, como tú dices, también promover y respaldar las nuevas iniciativas y todas las innovaciones que se ven también en cultura desde las distintas áreas de conocimiento. ¿Rodrigo? En ese mismo... Sí, perdón, Karen, por favor. No, justo le iba a preguntar a Rodrigo, en ese mismo sentido que él señala de la conexión, es importante también destacar entonces que en esta política cultural ustedes también están incorporando, quieren incorporar fuertemente el tema de la divulgación científica, que tal vez en algún momento eso se vio como algo separado. Por un lado se entendía cultura y se hacían otras actividades que se entendían como divulgación científica, pero esto también imagino que es un llamado a poder unir y entender todo esto como parte de la cultura, ¿cierto? Bueno, Karen, tú ahí pones el punto de las guías, como decían los abuelos, ¿no? Pero claro, finalmente, cuando nosotros entramos a debatir el tema de la cultura, lo conversamos mucho, ¿no? Antes de hacer esta convocatoria, y sabíamos que podía ser una conversación así bizantina, que podía durar meses, años, ¿no? El hablar del tema de la cultura. Pero evidentemente en el tema de la cultura universitaria hay un tema que tiene que ver con la divulgación científica, que nos lleva a definir que hay una diferencia entre la divulgación científica y la investigación, ¿no? Entonces ahí tuvimos mucho cuidado, digamos, de no introducirnos en un área que es distinta, ¿no? Como por ejemplo de la BRIC, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, la divulgación científica forma parte naturalmente de la cultura, o sea, por nombrar, no sé, simplemente los cafés científicos, ¿no? Tan tradicionales en la universidad y que generan esta mediación entre ese alto conocimiento, alta idea y de pronto el público que no somos de esa área de conocimiento. Entonces, y entonces eso también nos lleva a pensar que no es solo el arte, ¿no? No solo el arte y las distintas disciplinas del arte, que a veces lo que se tiende a pensar que la cultura es solamente el arte, pero finalmente la definición de cultura es bastante más amplia y bastante más general, digamos, de lo que a veces uno cree. Pero en el uso de los términos cotidianos se tiende a pensar de que es solamente una cosa, pero no es así. Y además, Rodrigo, lo que te iba a decir yo, lo he conversado en otras entrevistas con diversos artistas, es que la concepción o el entendimiento de cultura en Chile en general tiene que ver con el mero entretenimiento, con el espectáculo, siendo que, como tú señalas, es algo mucho más amplio, va mucho más allá de una obra, de un montaje, de una pieza musical. Quizás también hay trabajo que hacer en ese sentido, con las políticas públicas, con las distintas organizaciones, los y las artistas, vinculados también con casas de estudios como esta. Yo creo que quizás es mucho más profundo ese cambio de constructo que hay que hacer. Bueno, Carlos, tú dices algo que es muy cierto porque, claro, evidentemente desde una universidad lo que nosotros entendemos por cultura no es como en alguna vez, ¿no? En televisión abierta se hablaba de la cultura entretenida, ¿no? O sea, desde una universidad como la nuestra, evidentemente eso es algo absolutamente opuesto. Cuando nosotros hablamos de cultura o estamos hablando de arte, estamos hablando también de conocimiento, de formas, digamos, de trazar las ideas, de proponer circunstancias que tienen una dimensión distinta quizá a la de las ciencias, ¿no? En donde el campo de desarrollo de la subjetividad
pero que esa subjetividad no determina que simplemente sea una entretención o una interpretación azarosa. Todas las artes tienen su historia, ¿no? Si yo no conozco, por ejemplo, la historia de la música, difícilmente voy a poder disfrutar más una sinfonía. Sin embargo, igual la puedo disfrutar. Pero si sé de música, o sé de la historia de la música, o sé de la historia de los movimientos musicales, aún más la voy a disfrutar. Lo que quiere decir que finalmente las artes y la cultura forman parte del conocimiento humano y tienen la virtud de tener una cara visible para toda la comunidad. O sea, vale decir, todos desde nuestro sentido común humano podemos acceder a esa experiencia que es el arte. Y esa es una de las diferencias fundamentales con el conocimiento científico, ¿no? Que nos ofrece una verdad, una ley, ¿no? Una ley que ya está sancionada y que está comprobada. Sin embargo, en el arte no es así. Pero eso no implica que solamente sea una entretención, porque finalmente yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de tener ese libro que nos marcó, o esa película que todavía tenemos en la retina, y esos son conocimientos que nos van transformando y van modelando la sociedad. Entonces, eso es causa de que hay una concentración de ideas y hay una estructura de sentido que tiene una lógica y que es aplicable desde la perspectiva de nuestra subjetividad. Rodrigo, y a propósito de eso mismo, estamos obviamente aún en un contexto de pandemia, para algunos tal vez la pospandemia es lo que se viene próximamente, esperamos por supuesto, y la cultura también ha tenido un rol clave. O sea, yo creo que quisiera también saber tu punto de vista. Estuvimos en confinamiento, nos vimos obligados a buscarnos otras formas hablábamos recién de entretenimiento, pero la cultura va mucho más allá, muchas veces nutre el espíritu, el alma, y en confinamiento yo creo que más que nunca nos dimos cuenta de eso. ¿Tú crees que ahora la cultura va a tener un rol más relevante, que estamos ya retornando un poco más las actividades presenciales, y digo relevante desde el punto de vista de las políticas públicas y todo lo que debiera, por supuesto, nosotros poner en valor respecto de la cultura? Sí, Karen, mira, yo creo que eso sea más relevante porque yo sé que cuando el ser humano está en el borde del precipicio, cuando está situado, digamos, en ese territorio que lo hace salir del margen de su comodidad, como ahora estamos recién terminando, digamos, este proceso de la pandemia, o como cuando fue el terremoto. Entonces, finalmente, las cosas que nos hacen sentir seres humanos, justamente es poder acceder hacia ese campo, ¿no? de subjetividad, de las ideas, de las emociones, que nos reconfortan y nos hacen comprender de que nuestra vida no es solamente un hecho funcional, ¿no? Sino que finalmente nosotros construimos nuestra realidad a partir de nuestras sensaciones, a partir de nuestra, ¿cómo se llama?, de nuestra percepción. Entonces, el arte influye en eso. Es tan simple como el ejemplo cuando uno es niño, ¿no? Y va a ser la Navidad y uno tiene toda una sensación en torno a eso, ¿no? Sensación después que con los años va cambiando porque uno va sintiendo una responsabilidad y esa sensación va desapareciendo. Entonces nos damos cuenta de que la sensación es algo que nos llega a través de estos vehículos que se llaman música, que se llama literatura, poesía, pintura, conocimiento científico, etc. Entonces, la cultura transforma la realidad de cada individuo. Entonces, cuando nosotros individualmente experimentamos este vértice o este abismo que nos empuja, digamos, a algo que amenaza con la estabilidad de lo que nos dicen que es lo que debe ser, ¿no? Que tiene que ver justamente con la tradición, la costumbre, el hábito. Entonces, evidentemente, la pandemia nos sacó de eso. Después de esta conversación, yo, Karen, disculpa, voy a ingresar a extensión.udec.cl. Me imagino que tú también, todas las personas, sean estudiantes o no, académicos o no, cualquier persona interesada en la cultura puede hacerlo. Me imagino que quedaste también tú entusiasmada en poder aportar un granito de arena para un tema que es relevante.
Claro, de hecho sí, ya contestamos ya la contestaste ya? Precisamente. Sí, por supuesto, ya está disponible en extensión.udec.cl y algo que sobre eso mismo quería preguntarle a Rodrigo, la idea también final es que luego hayan 3 encuentros culturales, Campus Concepción, Los Ángeles y Chillán. Quisiera que nos contaras también un poquito de qué se van a tratar esos encuentros y cuál es la idea. Bueno, esos encuentros efectivamente, como tú dices, Karen, van a ser encuentros por campus. Pensamos que es importante que los territorios también se empoderen, digamos, de su propia identidad. La identidad de Chillán, en el campus Chillán, es distinta a la identidad del campus Los Ángeles y distinta a la del campus Concepción. Entonces nos parece relevante que las personas se sientan protagonistas de sus propios destinos, ¿no? Entonces finalmente el grupo con el que estamos trabajando, que también es de los distintos campus, ¿no? Es un grupo bien amplio. Lo que busca justamente es que esto se tiene que legitimar en la opinión de la comunidad, ¿no? Aquí no hay ninguna mente brillante, no hay ninguna dirección que vaya a decir algo que ya es. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la comunidad sienta esto como propio. Y la idea de estos encuentros es justamente recibir esas opiniones, que va a estar en una organización con distintas mesas temáticas, ¿no? En las cuales buscamos los temas más que operaran, digamos, como una bisagra, como un vértice para articular todo este mundo de la cultura, pero que desde cada campo, desde cada opinión individual, nos salgan, digamos, ideas que nos permitan, ¿no? Poder proponer una política cultural universitaria en la cual la autoría sea una autoría colectiva, horizontal y transversal, desde los funcionarios, desde los auxiliares, hasta los académicos, hasta los profesores eméritos, incluyendo también a la comunidad externa que participa de la escuela de verano, que se siente parte de la UDEC, que ocupa el campus, etc. Entonces, es un llamado bien amplio a tener una gran lluvia de ideas o un chaparrón de ideas, ¿no? Que nos permita saber lo que la gente está pensando, lo que desea, y eso alinearlo también con la visión y con la misión de nuestra universidad. Muy bien, el 15 de noviembre en el campus Los Ángeles, el 17 en el campus Chillán y el 19 de noviembre en el campus Concepción. Rodrigo, para finalizar, en la Escuela de Verano 2022, la idea es presentar todo lo que se recopile en esos encuentros, pero lo que también pueda escribir y aportar la gente en extensión.udec.cl. Exactamente, vamos conjuntamente con la idea de construir esto, queremos generar un texto, un libro, que pueda recoger los ensayos de la comunidad, ¿no? Tanto sean profesoras, profesores, estudiantes, funcionarios, profesionales, personas externas, que nos ofrezcan, digamos, un ramillete de posibilidades temáticas en relación a este tema, digamos, que es tan transversal y que a veces puede parecer tan ambiguo y es tan cercano y tan propio, que tiene que ver justamente con la cultura. Muy bien, le quiero agradecer a Rodrigo Piracés, director de Extensión de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado en esta entrevista. Mucho éxito con eso. La invitación también para que vayan a la Pinacoteca, porque hay obras, ¿cierto? Hay exposición a la cual pueden disfrutar y acceder todas las personas. Así que gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Galo, muchas gracias, Karen, y gracias a TVU por siempre respaldar esta iniciativa, ¿no? Algo muy importante, así que los invito a todos, por favor, a todas y a todos a contestar la encuesta y a poner su granito de arena y participar también de estos encuentros culturales que son abiertos para toda la comunidad. Y a la gente que está escuchando también la radio La Discusión en Chillán y la gente que está escuchando la radio UDEC acá en Concepción, y estamos con su directora también, Karen Candia. Gracias, Karen, por habernos acompañado. Gracias, Edgardo, a ti, por supuesto, a Rodrigo también por habernos contado más en detalle también de qué se trata, y por supuesto aceptamos y vamos a seguir potenciando esta invitación a que todas y todos participen de esta encuesta. Karen ya lo hizo, yo quedé con tarea, Rodrigo. Termina aquí el programa e inmediato ingreso al sitio de Extensión UDEC. Así cerramos este programa, gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que estén muy bien y nos vemos pronto. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.